En el video de hoy vamos a hablar acerca de la unidad 3, denominada cinemática, en específico del siguiente tema: lanzamiento de proyectiles o movimiento parabólico. Para eso vamos a trabajar los siguientes parámetros. Entonces, como les mencionaba, el tema es lanzamiento de proyectiles o movimiento parabólico. Este tipo de movimiento es un movimiento en dos dimensiones, el cual describe una trayectoria en forma de parábola o parte de ella. Por eso recibe el nombre de movimiento parabólico. Cuando me refiero a parte de ella, pues es debido a cuando se lanzan objetos de cierta altura. Entonces, como les mencionaba, el objeto es en dos dimensiones, se va a desplazar tanto, un ejemplo, en el eje X y en el eje y a medida que se comienza a mover en su recorrido, deja una trayectoria de forma parabólica, el cual pues siempre debe tener un tiempo mayor que cero, en el cual se propaga. Este tipo de movimiento es una subdivisión del movimiento uniformemente acelerado, cuya aceleración es la gravedad, que ya en temas anteriores vimos y sabemos que para la Tierra tiene un valor de menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado en dirección J, y es un vector que siempre va en dirección vertical. Esa sería nuestra aceleración denominada gravedad en la Tierra. Su velocidad inicial siempre debe ser mayor que cero. La velocidad inicial en magnitud, recuerden que es una rapidez. En este caso, el vector de velocidad va a salir o va a indicar más o menos en qué dirección va a partir el objeto, y esta velocidad debe ser mayor que cero, porque donde fuera cero, el objeto no se va a propagar y se va a quedar totalmente estático. También, otra de las características de este tipo de movimiento es que requiere de un ángulo θ de disparo, el cual cumple que se encuentra entre 0 y 90 grados. Y siempre, por lo general, en la mayoría de los ejercicios, va a ser un ángulo medido del eje horizontal, como se muestra en nuestro gráfico, en medio del eje X, hasta donde se encuentra la trayectoria. La recomendación es utilizar la ESA para cuando estemos trabajando con la notación de las vectores. ¿Listo? Igual, si está en otra ubicación, nosotros lo descomponemos. Ya sabemos cómo hacer dicha descomposición cuando tenemos la magnitud de un vector y su ángulo. ¿Qué consideraciones también implica el movimiento o lanzamiento de proyectiles? Entonces, la primera consideración es que la masa, la forma y el tamaño de los proyectiles no influyen en el movimiento. Entonces, es lo que se ha trabajado siempre en cinemática. Puedo lanzar para mí un objeto de una masa de 8 kilogramos o un objeto de 7 kilogramos o 1 kilogramo, incluso 1 gramo, mientras lo mantenga con la misma velocidad, él va a llegar al mismo lugar o se va a comportar de la misma forma, porque la masa, la forma y el tamaño no importan. Y en nuestras ecuaciones no se van a considerar. La fricción o resistencia al medio no se considera tampoco. Se asume que los cuerpos se mueven en el vacío. Entonces, para mí va a ser lo mismo lanzar una pelota en medio de una tormenta o de un medio calmado. Entonces, eso no va a influir. Sabemos que si la fricción es muy importante, es lógico que cambie la trayectoria, ya no sería un movimiento parabólico. Del lanzamiento proyectil o movimiento parabólico, pues vamos a hablar en primera medida de sus ecuaciones. Entonces, como vimos, era un movimiento uniformemente acelerado. De las ecuaciones son las ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado. La ecuación más fundamental es la ecuación de posición, donde yo puedo conocer la posición de la partícula en cualquier instante de tiempo. Entonces, la ecuación de posición dependiente del tiempo. Entonces, a los 2 segundos puedo saber que está por acá, a los 5 por acá, y así sucesivamente, dependiendo del lapso de tiempo que se demore el objeto en recorrer dicha trayectoria parabólica. El único cambio que se hace, como ya mencionamos antes, es que aparece la gravedad. Entonces, en vez de la aceleración normal, ya definimos que la aceleración la sustituimos por la gravedad, sería nuestra primera ecuación. La segunda ecuación que vamos a trabajar para la mayoría de los ejercicios es la ecuación de velocidad final. Me permite saber cómo va cambiando esa velocidad del objeto a medida que transcurre el tiempo. Entonces, ecuación de velocidad dependiendo del tiempo. Entonces, me va a dar los vectores de velocidad en cualquier instante de tiempo. Hay otra ecuación de velocidad final, pero digamos que casi no se utilizan. Por lo general, el tiempo es un dato que en la mayoría de los ejercicios dan. El siguiente
tipo que vamos de condición o característica en ese tipo de ecuaciones es hablar acerca de la velocidad. Digamos que en otros tipos de ejercicios nos van a dar todos esos vectores ya armados, pero como mencionamos que el movimiento parabólico depende del ángulo de disparo, en esos ejercicios se debe recurrir a lo siguiente. Por lo general, el vector de velocidad debe ser construido a partir de la rapidez, o sea, la magnitud de la velocidad inicial y el ángulo de disparo. Por eso, nuestro vector de velocidad inicial, que es el que necesitamos para nuestras dos fórmulas, debe ser construido a partir de la magnitud de la velocidad inicial y en este caso, como observan, nosotros lo ubicamos desde el eje X en el primer cuadrante, que esa es otra de las recomendaciones, hacer el gráfico del objeto en movimiento parabólico que quede ubicado en la primera trayectoria, el primer cuadrante, para que las coordenadas de posición siempre sean positivas. Esos son trucos que se utilizan a la hora de solucionar los ejercicios. Entonces, si descomponemos este vector de velocidad, ¿cierto? Nos traemos un triángulo donde en el eje X el ángulo lo está tocando, o sea, es adyacente. Entonces, para el eje X utilizamos la función coseno de teta en Y. Y para Y, como no lo toca, no toca el eje Y, utilizaríamos la función seno de teta. ¿Listo? Continuando, vamos a hablar del movimiento parabólico de otras de sus características. Entonces, aquí tenemos el gráfico vectorial de todas las variables físicas que interfieren en el movimiento parabólico visto desde el punto de la cinemática. Entonces, tenemos que para el eje horizontal el movimiento es uniforme. En algunos estudios o en algunas asignaturas, este tipo de tema es recomendable verlo de forma, en una sola dimensión, de forma independiente. Estudiarlo para X en una dimensión y estudiarlo después para Y. En nuestro estudio lo vamos a hacer de forma vectorial, pero es bueno saber cómo se comporta en cada dirección. Entonces, para el eje horizontal es un movimiento uniforme. ¿Qué quiere decir esto? Que en X siempre va a tener una velocidad constante. Entonces, si yo tengo una velocidad de disparo acá, la velocidad en X es el vector azul, en este punto inicial, esa velocidad es constante. Entonces, la velocidad en X en cualquier otro punto va a ser igual a la componente inicial de la velocidad en dirección Y. Pues recuerdan que gráficamente un vector, su magnitud y dirección se representa por el largo, ¿cierto? La dirección por la inclinación y el sentido por la casa de la flecha. Entonces, si la velocidad es la misma, quiere decir que este vector azul debe ser el mismo en todo instante. Observen que en este punto se comporta de misma manera, misma dirección, misma magnitud, mismo sentido, y así en cualquier instante de movimiento. ¿Listo? Entonces, va siempre en esa dirección, ¿listo? No va a cambiar ni dirección ni sentido, quiere decir que es una velocidad constante. Para el eje Y o eje vertical, el movimiento es uniformemente acelerado, o sea, aparece una aceleración. ¿Cuál es la aceleración en la que aparece? La aceleración gravitacional. Digamos que si lo comparamos con otro tipo de movimiento, va a ser un movimiento de caída libre, que va a estar partido en dos partes. Como es una parábola simétrica, observamos que en la primera mitad la velocidad en Y inicial tiene un valor, pero se comporta en la primera mitad como un movimiento vertical hacia arriba. Recuerden que cuando eso sucede, la velocidad, que es el vector verde, va en contra de la gravedad. Cuando la velocidad y la aceleración son contrarias, en dirección o en sentido, quiere decir que el movimiento está desacelerando. Entonces observen que la velocidad, a medida que sube, está haciendo el vector mucho más pequeño, va disminuyendo, hasta que en el punto más alto de la trayectoria, ¿cierto? La velocidad en Y es igual a 0. Desaparece. Donde esto no sucediera, ¿cierto? El objeto va a seguir subiendo, 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 subiendo y nunca se va a detener. Pero también eso implica algo. Si la velocidad en X no existiera, llegó al punto más alto y lo más probable es que el objeto caiga en caída libre. Entonces la velocidad en X es la que hace o jala al objeto, ¿cierto? Y la de Y es la que lo hace bajar, lo jala hacia abajo. Y por eso es que se escribe una trayectoria de tipo parabólico. Y en la otra mitad, ahora el movimiento es un movimiento vertical hacia abajo, donde la velocidad va en la misma dirección de la gravedad, la velocidad en Y. Cuando la aceleración y la velocidad van en la misma dirección, estamos hablando de un movimiento acelerado. Y se ve en la gráfica, observen que la velocidad en Y comienza a ir aumentando, va siendo mucho más grande hasta el punto de impacto. ¿Listo? Y el vector negro que estamos mostrando acá es la velocidad. Y los vectores verde y azules son las componentes, en X y en Y. Ese sería el comportamiento de la velocidad. Entonces,
son cositas que hay que tener en cuenta en cuanto a las características del movimiento de lanzamiento de proyectiles o movimiento parabólico. Otra característica que aparece mucho en nuestro estudio es el tiempo de subida. Ese tiempo de subida es el tiempo que tarda el proyectil en llegar al punto más alto de la trayectoria. ¿Listo? Que lo vamos a ver de la siguiente manera. Sería el tiempo en que parte el punto inicial, ¿cierto? Donde se lanza, y sería todo el tiempo que gasta hasta el punto más alto. Ese es el tiempo de subida, ¿cierto? La siguiente característica es el tiempo de vuelo, que es conocido como el tiempo en el que el proyectil realiza toda su trayectoria parabólica. Y es, en el gráfico lo veríamos de esa manera, es el tiempo que parte del punto inicial, llega al punto máximo y comienza a caer. Cuando estamos hablando de una trayectoria simétrica, una parábola completa perfecta, yo puedo decir que el tiempo de vuelo, que es todo esto, es igual a 2 veces el tiempo de subida. En el siguiente característica vamos a hablar de la altura máxima, que es otra de las características de la trayectoria del movimiento parabólico, y es la distancia vertical, esa distancia máxima que alcanza el proyectil en su recorrido, y eso sucede cuando la componente de la velocidad en y es cero. Entonces la altura máxima es esta distancia medida desde el suelo, ¿cierto?, hasta el punto más alto de la trayectoria, por lo general se representa como y máximo. ¿Y cuándo sucede? Cuando la velocidad en y es igual a cero. Aquí les aclaro lo siguiente, en ningún punto de la trayectoria deja de haber velocidad. Aquí lo único que se hace cero es en y, pero hay velocidad en x, esa velocidad se mantiene. Entonces en todos los puntos va a haber velocidad. Seguimos con las otras características. La siguiente característica es el alcance máximo y es conocida como la distancia horizontal máxima alcanzada por el proyectil. Entonces estamos hablando de distancia horizontal, ¿cierto? Máxima alcanzada por el proyectil, es decir, qué tan lejos llegará el proyectil. Entonces, si yo lanzo proyectil desde el origen, entonces en el punto donde impacta ya no deja de moverse contra el movimiento parabólico, esa distancia horizontal es el alcance máximo, qué tan lejos llega el objeto. Y lo representamos de la siguiente manera, con la letra X máximo. ¿Listo? Digamos que en algunos contextos cada una de estas variables tiene una formulita, pero digamos que yo sabiendo las condiciones de cuándo se cumplen, yo puedo calcularlas sin necesidad de fórmulas, sino utilizando las dos fórmulas ya vistas anteriormente. Dentro de las otras características vemos que también se puede utilizar para algún ejercicio, es que el ángulo de lanzamiento con el cual se obtendrá el mayor alcance máximo posible es el de 45 grados. Entonces, en algún ejercicio menciona que se requiere el alcance máximo con cierto valor de velocidad, automáticamente yo debo utilizar el ángulo de 45 grados. Eso para el alcance máximo. Es una gráfica que me permite explicar mejor ese comportamiento, es la siguiente. Entonces, si yo asumo un escenario donde la velocidad inicial de disparo siempre es de 50 metros por segundo, puede pasar el siguiente escenario. Entonces, si yo quiero llegar a este punto, yo tengo dos posibilidades de ángulo. Una primera posibilidad es el ángulo de 15 grados. Entonces, yo lanzo ese proyectil con una velocidad de 50 metros por segundo y con un ángulo de 15 grados llegará a este valor. ¿Listo? 125 metros aproximadamente. Pero puede haber otro ángulo para llegar a ese mismo punto. Es el ángulo de 75 grados, que sería esta trayectoria. ¿Cierto? Digamos que en qué difiere una trayectoria a la otra. Pues que es lógico que el objeto va a durar más tiempo en el aire, ¿cierto? Su tiempo de vuelo va a ser mayor con el ángulo de 75 grados. Esto me permite saber para diferentes estrategias. Digamos, aquí hay un objeto que quiero impactar, pero si hay un obstáculo de esta altura, pues el ángulo de 15 grados no funciona y lo lanzaría por la parte de arriba. O si quiero impactarlo más rápido este objeto que está acá, utilizaría el ángulo de 15 grados. Lo mismo sucede, por ejemplo, para impactar este proyectil. Tendríamos dos ángulos posibles, un ángulo de 30 grados y un ángulo de 60 grados, utilizando siempre la misma velocidad. Es obvio que si yo utilizo una velocidad mayor, el alcance también va a aumentar. Pero en el caso que yo no pueda modificar la velocidad, puedo jugar con los ángulos, ¿listo? Para obtener el mayor alcance. Y observen que el mayor alcance con esta misma velocidad se logra con un ángulo de 45 grados. ¿Listo? Si mantengo la velocidad constante. Eso sería así a grosso modo la mayoría de las características o propiedades del movimiento parabólico. ¿Vale, muchachos? Espero que vean el video, tomen sus apuntes y estaré pendiente de cualquier pregunta que ustedes deseen hacer.